Hola, una vez más con ustedes el profesor Juan Carlos Santos Pongo, docente del área de matemática. Hoy les tengo un tema de geometría, el tema de triángulos. Entonces, en nuestra vida diaria observamos figuras en forma de triángulos, como las pirámides de Egipto, y tienen caras triangulares. En algunos techos de casa, mayormente en la selva y en la sierra, tienen la figura de un triángulo. Muy bien, veamos el concepto de triángulo. Es la figura geométrica formada al unir tres puntos no colineales mediante segmentos. Entonces vemos aquí tres puntos, punto A, punto B, punto C. Al unir esos puntos no colineales formamos un triángulo. Veamos sus elementos. ¿Cuáles son los vértices de un triángulo? El vértice es A, B y C. Los lados debería ser el segmento AB, BC y AC. Ángulos internos. Los ángulos internos es el alfa, beta y tita. Los ángulos externos serían X, Y y Z. El perímetro. ¿Qué es el perímetro? El perímetro se representa con el símbolo de 2P. Y este es igual a A más B más C. A, B y C vendrían a ser los lados de las medidas de los lados del triángulo. Clasificación. Los triángulos se clasifican según sus ángulos. Y también tenemos según su lado. Pero veamos primero según sus ángulos. Triángulo oblicuo ángulo. Dentro del triángulo oblicuo ángulo tenemos dos tipos. El triángulo acutángulo, que tiene esta figura, ¿sí? Pero su principal propiedad es que cada ángulo de estos están comprendidos mayores que 0 y menores que 90. O sea, pueden ser 1, 2, 3 hasta 89. ¿Sí? Que no debe superar el ángulo 90. Triángulo obtusángulo. El triángulo obtusángulo, su propiedad principal es que uno de sus ángulos está comprendido entre 90 y 180. Otro tipo de triángulos según sus ángulos tenemos el triángulo rectángulo. Como sabrán, uno de sus ángulos mide 90, los otros dos ángulos, la suma de esos dos ángulos tiene que darme 90. Posteriormente, la propiedad principal de un triángulo es que la suma de ángulos internos siempre será 180. Según sus lados, tenemos triángulo escaleno. En la figura observamos, el triángulo escaleno, su propiedad principal es que sus lados del triángulo, todos serán diferentes. El lado A, el lado B y el lado C son medidas diferentes. Triángulos isósceles. El triángulo isósceles, su propiedad principal es que dos de sus lados son iguales. Si tiene dos lados iguales, también tendrá dos ángulos iguales. Triángulo equilátero. Triángulo equilátero es que todos sus lados son iguales, todos sus ángulos también son iguales. Propiedades generales. Suma de ángulos internos. Recordemos, la propiedad principal de un triángulo, que la suma de sus ángulos internos siempre va a ser 180. Luego tenemos la suma de ángulos externos, donde el ángulo externo, ¿sí?, de cada uno de los vértices del triángulo sumarán 360. ¿Qué más podemos observar que aquí? El ángulo de aquí externo más el ángulo interno, la suma de estos ángulos es un ángulo llano, o sea que la suma valdría 180. Ya veremos esto más adelante con práctica. Cálculo de un ángulo externo. ¿Qué quiere decir esto? Que dos ángulos internos, ¿sí? Dos ángulos internos, aquí tenemos el ángulo alfa más el ángulo tita nos dará el ángulo externo X, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos para el ángulo Y
la suma del ángulo alfa más el ángulo omega o W, eso será el ángulo Y. ¿Sí? Recuerden, dos ángulos internos sumado me da el ángulo exterior. Dos ángulos internos, me da el ángulo exterior. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos la desigualdad triangular. Cuando un triángulo existe, sus propiedades principales es que un triángulo existe siempre y cuando tenga estas condiciones: el lado A menor que B y B menor que C. Pero para que este triángulo de acá exista, tiene que cumplirse esto. Asumamos que C, tomamos este valor. Este valor de C va a estar comprendido entre B menos A y B más A. Si yo tomo este valor de B, estará comprendido como C menos A, ¿sí? Y C más A. Si yo tomo este valor de A, estará comprendido entre C menos B y C más B. Propiedades adicionales. Conozcamos algunas propiedades. Algunas, porque hay un montón. Propiedades de un cuadrilátero cóncavo. Cóncavo porque uno de sus ángulos sí es mayor que 180. Entonces, este es un cuadrilátero porque tiene 4 lados. 1, 2, 3, 4. Cuadrilátero y es cóncavo. Entonces, la suma de 3 ángulos internos me da el ángulo exterior. ¿Sí? La suma de alfa más tita más beta me da el ángulo X. Luego, otra propiedad es la propiedad de la mariposa. ¿Sí? Mariposa. Dos triángulos, ¿sí? Como si fueran las alas de una mariposa. Estos ángulos, X más Y será igual a tita más alfa. Propiedad del pescadito. Pescadito es como si fueran sus alitas, su boca y su colita. ¿Qué me dice la propiedad del pescadito? Que X más Y, ¿sí? La cabecita más la colita es igual a las alitas, alfa más tita. Muy bien, vamos a comprender estos puntos con algunos ejercicios. Nos piden hallar el valor de X. Me piden hallar el valor de X de esta siguiente figura. Entonces, ¿qué observamos en la figura? Del triángulo superior, ¿qué tenemos? Que 2 alfa más 80 más 2 tita es igual a 180, ¿sí? Luego, este 80 pasa a restar y luego tiene que 2 tita más 2 alfa es igual a 100. Luego simplificamos a todos, mitad, 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 y me quedaría que alfa más tita es igual a 50. Luego, del triángulo inferior de la figura, se tiene que el ángulo alfa más el ángulo tita más el ángulo X es igual a 180. Pero, como ya sabemos cuánto vale alfa más tita, porque ya lo hemos encontrado, reemplazamos. ¿Qué obtenemos? Que alfa más tita vale 50 más X igual a 180. Luego 50 por ser con signo positivo pasa a restar y me quedaría 130. Ya, y este es el valor de X. Un segundo ejercicio nos piden hallar X, donde A más B es igual a 200 y la figura es la siguiente. Muy bien, la solución de esto sería: tenemos un triángulo, el mismo triángulo, pero ¿qué pasa aquí? Que uno de sus ángulos puede ser el A o puede ser el B. Como todo esto es un ángulo llano, o sea, vale 180, entonces el suplemento del ángulo interno sería 180 menos beta, ¿sí? De ese triángulo B, 180 menos beta. Pero podrías también hacer en la parte superior 180 menos A, pero opté por el ángulo inferior. Luego, por una propiedad del cálculo del ángulo exterior, ¿qué tenemos? Que la suma de estos dos ángulos internos, ¿a qué va a ser igual? Al ángulo exterior.
¿sí? X más 180 menos b es igual a, luego este menos b pasa al otro lado a sumar, porque tiene signo negativo, pasaría con positivo, y el 180 pasaría a restar. Luego reemplazamos por dato, tenemos que a más b vale 200, ¿sí? ¿Y qué nos quedaría? 200 menos 180, y por lo tanto el valor de x es 20. Ejercicio sería hallar el valor de x. Muy bien. En este valor de x tenemos la siguiente figura, ¿sí? ¿Cuál sería la solución? Muy bien, copiamos el mismo triángulo, ¿sí? Completamos los ángulos de ese triángulo. A ver qué tenemos. Por ejemplo, en el triángulo mayor, ¿sí? En el triángulo mayor tengo que la base es 90, el ángulo superior 50, y sabemos que la suma de todos los ángulos internos es 180. Entonces, ¿cuánto valdría este ángulo para que sumado 50 más 90 me dé 180? Sería 40. 40 más 50 más 90 me daría 180. Listo. Una vez que ya completé los ángulos, observo que en ese triángulo pequeñito inferior, que tengo dos ángulos internos y un ángulo exterior. Por propiedad, ¿sí? Se tiene que 40 más x es igual a 68. ¿Sí? Los dos ángulos internos es igual al ángulo exterior. Por lo tanto, pasa al 40 a restar, y el ángulo o la respuesta me quedaría que x vale 12. Un siguiente ejercicio. En un triángulo escaleno de lados enteros, dos lados miden 2 y 3, hallar el tercer lado. Solución. En esta parte de la solución tenemos que dibujar un triángulo. Listo. Y ubicar los lados. Por dato tenemos que un lado vale 2 y el otro lado vale 3. El otro lado es lo que nos piden hallar. Y recordemos, ¿cuándo un triángulo es escaleno? Cuando todos sus lados son diferentes. Entonces, para hallar este x, me voy a mi propiedad de existencia triangular, ¿sí? Me voy entonces por propiedad. Si yo tomo el valor de x, va a estar comprendido entre la diferencia y la suma. Por lo tanto, 3 menos 2, ¿sí? En este lado, y 3 más 2 al lado superior. ¿Cómo me quedaría? X queda comprendido entre 1 y 5. Muy bien, puede tomar valores entre 1 y 5, o sea, 2, 3, 4. Pero ¿qué sucede? Como es un triángulo escaleno, todos sus lados tienen que ser diferentes. ¿Podrá ser 2? No. ¿Podrá ser 3? Tampoco. Entonces el único valor que queda sería 4. Entonces el valor de x es 4. Y además es un número entero. Puede ser 4.1, 4.2, pero queremos un número entero. Hasta aquí ha sido una parte de la explicación. Posteriormente estaremos presentando una segunda parte. Si hay alguna inquietud, espero que me escriban sus preguntas.